¿Por qué hoy 14 de noviembre es el Día Internacional? Porque hoy, en el año 1922, fue el nacimiento de Banting, que era un investigador que descubre la insulina. Entonces, a partir de ahí ha sido un gran avance en la medicina, porque antes la gente no tenía el tratamiento para la diabetes. Antes andábamos con glucemia 400, 500, 300 y no había un tratamiento para solucionar el problema de la diabetes. Y a partir de este descubrimiento, en un laboratorio con el páncreas y la perrita se hizo un estudio y se encontró que el páncreas de la perrita había tres tipos de células. Una de las células esas, las células betas, eran las que producían la insulina. La insulina es una hormona producida por el páncreas de todas las personas y que esa célula beta la va eliminando a medida que nosotros vamos alimentándonos. Entonces, tenemos que el páncreas produce los jugos gástricos para la digestión y también el páncreas sirve para la producción de la insulina. La insulina es una hormona que nos regula el nivel de glucosa en sangre. Entonces tenemos ahí dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es cuando el páncreas no produce insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que son los niños que nacen con un problema en el páncreas y que son niños que pueden ser a 2, 3, 4 años o que nacen con diabetes. CEDRE actualmente se dice que es un problema en donde la célula beta del páncreas está dañada, ya sea por virus específicos que tienen adicción a destruir esas células, como el virus de la papera, como varios tipos de virus. Y también chicos de 3, 4, 5, 6 años que de pronto hacen la diabetes. Estos chiquitos, el páncreas no funciona y hay que inyectarle insulina. Hay ciertos alimentos y elementos que producen los virus, por ejemplo, las latas que vienen machucadas, que están con pinturas en su interior. Esas pinturas caen en el alimento, por ejemplo, en la lata de grano, y esas son tóxicas para las células betas. ¿Por qué? Porque las destruyen. Otras cosas, los conservantes, los colorantes que hay en las golosinas, en las merengues que le ponemos a las tortas, esos verdes, fucsia, azul, etc. A veces son cosas que son tóxicas para los chicos y le van destruyendo las células del páncreas y con el tiempo a estos niñitos hay que ponerles insulina de por vida. Ellos debutan en forma brusca con coma diabético. A diferencia de la diabetes tipo 2 del adulto, que siempre se daba por arriba de los 40 años. Pero ahora estamos viendo que esta enfermedad se produce en gente más joven, es decir, a los 20, 22 años son los diabéticos tipo 2. Es cuando el páncreas produce insulina, pero produce menos cantidad. Entonces ahí empezamos con los síntomas que muchas veces no le damos importancia. Dentro de los síntomas de la diabetes tipo 2 es perder peso sin causa, es decir, yo estoy comiendo normalmente y empiezo a perder peso. Tener visión borrosa, ¿por qué? Porque el ojito tiene una lente que se llama cristalino. Ese cristalino tiene la forma oval. Cuando yo tengo la glucemia alta, el cristalino se empieza a ensanchar con glucosa, con líquido, con glucosa, y entonces empiezo a ver turbio, empiezo a no ver bien claro, y tengo que normalizar mi glucemia y la lente del ojo vuelve a su normalidad. Por eso cuando voy a hacer controles de los oculista, tengo que ir con la glucemia normal. Nunca ir al oculista con 200 o 300 porque le va a indicar anteojos. Y ustedes cuando normalicen la glucemia, esos anteojos no les van a servir. Otro tema es la pérdida de peso, visión borrosa, tener mucha sed intensa de tomar líquido,
y orinar mucho. Eso se llama la sed intensa, polidipsia, y la orina mucho, poliuria. Sobre todo en las mujeres orinar mucho de noche, sin causa. Entonces nos vamos deshidratando. Orinar, no tener fuerza, estar sin pilas, sin energía. Otro síntoma que eso se llama astenia o decaimiento. Ante todos esos síntomas de polidipsia, poliuria, comer mucho y bajar de peso, tener visión borrosa, tenemos que hacernos un control de glucosa, porque ahí el médico va a ver en el laboratorio que estamos con la glucemia alta. La diabetes es una enfermedad que no duele, que no molesta y que yo puedo andar con 300 por la calle y no me duele nada y ando regio hasta que me deterioro y caigo en un coma diabético. A diferencia de la diabetes infanto-juvenil, que los chiquitos entran en coma directamente cuando tienen la glucosa alta. Es decir, que la diabetes del adulto, muchas veces somos diabéticos y lo ignoramos. Es más, el 50% de la población diabética, hay mucha gente que es diabética, tiene los hijos diabéticos y como no sienten nada, no se diagnostican. Entonces, ante estos síntomas de pérdida de peso, orinar mucho, tener mucha hambre, tomar mucho líquido, no tener energía, tenemos que hacer los controles periódicos del médico. Y dentro de los pilares importantes del tratamiento de esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, que para el sistema de salud es muy importante la prevención. ¿Por qué? Porque prevención es lo que yo hago. No necesito dinero yo para hacer prevención, pero sí con las complicaciones el sistema de salud pierde mucho dinero con las diálisis, con las amputaciones, con las, muchas veces que le hacen láser en los ojos por los daños que produce la diabetes. Mucha gente es joven, tienen 35, 40 años, están en plena actividad productiva, son padres de familia y vienen con lesiones en los dedos de los pies, con gangrena, y hay que amputarlo, hay que jubilarlo a los 35, 40 años con discapacidad, y son padres de familia de 3, 4, 5 hijos, y se produce un problema socioeconómico tremendo en la familia. Entonces la prevención, el control de los pies, el control de las uñas por parte de la podóloga, el control nutricional por parte de la nutricionista, y lo que ustedes vienen a hacer, la actividad física, son los pilares importantes para prevenir las complicaciones. Entonces ahora va a hablar la nutricionista y le va a dar un paneo de la alimentación, y después los profesores de gimnasia para ver la importancia de los pilares del tratamiento, los 4 pilares que son importantes: actividad física, alimentación adecuada, la educación diabetológica y los controles médicos periódicos. Nosotros estamos a disposición acá de 7 de la mañana a 14 horas, que ante cualquier duda nos vengan a consultar, más siendo ustedes pacientes que tienen la obra social IPS, pueden venir a hacer las consultas ante cualquier duda. Yo estoy acá, los puedo asesorar y les puedo indicar cualquier duda que ustedes tengan. Ahora va a dar la nutricionista sobre sí, mi amor. Sí, la resistencia. Bueno, la resistencia a la insulina es la prediabetes antes que se produzca. Eso se llama historia de la enfermedad. Antes que se produzca la diabetes, mi páncreas debe producir insulina. ¿Qué quiere decir? Que yo debe largar al torrente circulatorio de insulina porque como mucho, como dulces, como gaseosas, torta, etcétera. Entonces mi páncreas está largando al torrente sanguíneo mucha cantidad de insulina. La insulina es una hormona anabólica que me produce obesidad, pero sobre todo una obesidad central en la parte del abdomen. Esa grasa abdominal se llama resistencia a la insulina, que es una grasa mala para la persona, es una grasa
que nos produce hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y a la larga diabetes. Entonces yo como de todo, soy sedentaria, no hago actividad física y mi páncreas debe largar insulina. ¿Y qué pasa? Llega un momento que esa célula beta se agota, no produce más insulina y ahí viene la enfermedad. La resistencia a la insulina es la prediabetes, eso es tratable, controlable y curable. Entonces, ¿con qué? Con la alimentación correcta y con la actividad física. Y el segundo paso es la diabetes, que es una enfermedad crónica que es tratable, pero es incurable. Entonces, cuando yo le dice el médico, tengo la resistencia a la insulina, los dos pilares básicos es la actividad física, la alimentación adecuada y ya el médico va a ver si lo va a medicar. Pero la prevención acá es importante. El objetivo del médico es no llegar a la diabetes. Si yo estoy con la resistencia a la insulina, tenemos que hacer los tratamientos para evitar llegar a la diabetes. Cuando yo veo que estoy aumentando de peso, tengo grasa abdominal y voy al médico y me hace un análisis que se llama insulina en índice OMA, glucemia, insulina, índice OMA, y ahí el médico ve que tiene mucha insulina, lo normal es 12, hay pacientes que tienen 60, 50, 30, y tenemos el índice OMA, que lo normal es 2, que es medir la grasa abdominal, y los pacientes tienen 6, 7, 8 de índice OMA. Ante eso, si yo veo que mi hijo tiene el abdomen grave, que come galletas, dulces, que es sedentario, hay que ir a hacer los controles. Entonces el diagnóstico lo hace el médico y el tratamiento, y ahí hacemos la alimentación correcta por parte de la nutricionista y la actividad física que ya va a ser indicada. Cada actividad física es individual para cada paciente, acorde a la edad, al sexo, al momento biológico que está pasando, ya sea la mujer o el hombre. No es lo mismo una embarazada, no es lo mismo una mujer en menopausia, una mujer que tenga un proceso artrósico, una mujer que tenga hipertensión. Es decir, que la actividad tenemos que ver la persona en conjunto, todas las otras patologías que acompañan a ese sobrepeso o a esa obesidad. Bien, no tienen